Wow, qué hermoso tiempo. ¿Qué tal si le damos un aplauso al equipo de worship? Dáselo fuerte, vamos, al equipo de producción, al equipo de puerto interior, puerto exterior. Vamos, que se escuche allá afuera. Dáselo fuerte a nuestro equipo de Mar Azul Kids, a cada uno de los servidores que sirven en medio de nuestra comunidad. Estamos tan y tan agradecidos por todo lo que hacen, por todo lo que hacen por nosotros. Y yo estoy también bien contento de estar aquí. Pero ¿qué tal si antes de comenzar celebramos a cada una de las personas que nos visitan por primera vez con un aplauso? Vamos, dáselo fuerte. Si tú eres una de esas personas que posiblemente está aquí por primera vez, bienvenido a Mar Azul. Estamos más que agradecidos de que hoy hayas decidido visitarnos y esperamos que llevas un tiempo hermoso en comunidad. Oye, acabo de llegar de unas vacaciones. Estuve 2 semanitas teniendo un tiempo hermoso con mi familia. Lo único que puedo decir de las vacaciones es que escogimos un lugar en donde uno no descansa. Fuimos a Orlando, Florida, y cada vez que vamos a Orlando, mi esposa se convierte en esa niña que le gustan las máquinas y le gustan todos los rides. Y ahí estábamos yo y mis hijos, ¿verdad? Estaba uno de mis hijos, Adrián. Fuimos con otro de los pastores de aquí de nuestra comunidad, Joel y Clarissa, y ellos también fueron parte de ese viaje. Y ahí habían 5 personas y yo en ese parque, y todo el mundo feliz menos yo. Yo estaba, porque yo no disfruto esos rides. Pero fíjate, ayer precisamente casaba una pareja y hablaba de esto. ¿Por qué? Porque sucede que cada vez que yo tengo la oportunidad de ir a Orlando, tengo la oportunidad de ir a Disney, voy a alguna máquina o algo de esto. A mí no me gusta para nada. Yo voy en el parque y me duele la espalda y me duelen los pies, y ellos decidieron que fuera desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Tú sabes, esto es la experiencia full, la experiencia completa. Y ahí estábamos nosotros, y yo le contaba a la pareja que yo tenía la oportunidad de casar ayer, y yo le decía que yo hacía lo que hacía de ir a las máquinas porque yo veía cuánto disfrutaba mi esposa. Porque yo quiero que ustedes sepan que ella no disfruta las máquinas, ella disfruta verme a mí asustado en las máquinas. Ella se ríe de mi cara, ella desde que va caminando por la fila, ella va riéndose porque ella sabe que yo me asusto. Y ahí estoy yo haciéndome el macho con mi hijo Adrián, que tiene 6 añitos. Y yo estoy ahí haciéndome el macho, pero verdaderamente estoy bien asustado. Y ella espera para ir corriendo a tirar la foto donde yo salgo horrible. Yo creo que debe tener un álbum de esa foto. Pero ahí estábamos, y yo le decía a esa pareja que estaba casando ayer lo siguiente: yo hago eso porque a mí no se me olvida lo mucho que ella disfruta verme asustado, lo mucho que ella disfruta estar en esas máquinas. Yo decía, a mí no se me olvida, y yo le decía a ellos, yo no quiero que a ustedes se les olvide por qué ustedes están tomando esta decisión. Pero qué bueno es saber, antes de comenzar el mensaje, que a Dios nunca se le olvida cuánto nos ama. Que a Dios nunca se le olvida cuánto te ama, que a Dios no se le olvidó que tú venías para acá hoy, que iba a hablar de forma especial a tu corazón. Así que, ¿qué tal si nos saludamos? ¿Qué tal si le dices a la persona que está a tu lado, qué bueno que estás aquí? Ahora mírate a la persona que está detrás de ti y le vas a decir, Dios tiene cosas hermosas contigo hoy, dile. Yes. Oye, hoy continuamos con nuestra serie, ¿verdad? El comienzo de algo nuevo, en donde la idea general de esta serie es que la invitación que Jesús nos hace no es solamente ir a la iglesia a creer y creer ciertas cosas, sino más bien es que nosotros podamos convertirnos en sus discípulos. Él nos está invitando a que nosotros podamos convertirnos en sus aprendices. Y resulta que vivir como aprendiz de Jesús es que tanto tú como yo, como seguidores, podamos llegar a ordenar nuestras vidas alrededor de 3 metas, las cuales nosotros hemos estado hablando en esta serie. Y hablábamos de que la primera meta era pasar tiempo con Jesús. Y nuestro primer mensaje sobre el comienzo de alguien nuevo fue sobre esto. El segundo mensaje fue... la segunda meta es parecernos más a Jesús, y la tercera meta es llegar a hacer las cosas que Él hizo. Y hemos estado observando una por una de estas metas, y hoy nos toca la meta número 3, que es llegar a hacer las cosas que Él hizo. Pero ¿qué es lo que significa llegar a hacer las cosas que Él hizo? Porque posiblemente yo te puedo decir que Dios nos llama a hacer las cosas que Él hizo, inclusive la palabra especifica y nos dice que nosotros íbamos a hacer cosas mayores, pero automáticamente nuestra mente y nuestro corazón se va a pensar en ¿qué? Pues Jesús caminó sobre el agua. ¿Verdad que pensamos en eso? Oye, pero Jesús resucitó muertos. O no decimos, no, pero es que Jesús multiplicó la comida. Y comenzamos a pensar, y Jesús liberó endemoniados. Y comenzamos a pensar en cada una de aquellas cosas que nosotros pensamos que son cosas de poder.
Pero déjame decirte una cosa que es bien simple, y valga la redundancia. Lo que Dios nos está pidiendo con esto es que nosotros hoy, ¿verdad? Lleguemos a hacer las cosas que Él hizo. Es mucho más simple. ¿Por qué? Porque yo quiero que podamos leer cuál es la misión de Jesús. Y la misión de Jesús se encuentra en Lucas capítulo 19, verso 10. Y Él mismo habló a nuestra vida a través de la palabra. Y mira cuál fue la misión de Jesús. De forma simple, Él dice: yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Mira qué simple. O sea que cuando ya Dios te invite a hacer algo extraordinario, tú no tienes que estar pensando, ok, pues Dios me está invitando a caminar sobre el agua, o Dios me está invitando a hacer todas las cosas que Él hizo, sino que tú puedas entender que la misión del Hijo del Hombre fue para buscar y a salvar a los que viven alejados de Dios. Jesús vino a reconciliar al hombre con Dios por medio de su sacrificio. Y no solo eso, sino que también nos entregó el mensaje de la reconciliación. Tú y yo, familia, tú y yo, amigo que me estás escuchando, tienes en tu vida el mensaje de la reconciliación. Y si posiblemente tú eres una de esas personas que lleva algún tiempo en la iglesia, tú tienes un testimonio, tú tienes algo que puedes contar a las personas, con lo cual esas personas pueden conocer a Jesús a través de la vida que tú has vivido. Tú tienes ese mensaje. Y fíjate cómo lo expresa el apóstol Pablo. Él lo expresa de una forma hermosa en 2 Corintios capítulo 5, verso 18. Mira la forma en la cual Pablo desmenuza esto. Y a mí me fascina lo que él escribe. Él dice: ahora que estamos unidos a Cristo, mira lo que dice, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y es por eso que esta serie se llama El comienzo de algo nuevo. Y dice: y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos, y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya, y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos: hagan las paces con Dios. Y fíjate que Pablo hace un hincapié ahí, que yo le di una acentuación cuando lo estaba leyendo, y él dice: hablemos de parte suya. Cristo nos envió para que nosotros hablemos de parte suya. Y esto es entendible, pero entonces aquí es que viene el proceso de la situación. ¿Cómo nosotros como creyentes podemos hablar de parte de Dios en medio de una cultura que cada vez es más reactiva, que cada vez es más hostil hacia las ideas cristianas que forman parte de nuestra sociedad? ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Esa es la gran interrogante. ¿Cómo nosotros podemos predicar el evangelio a aquellas personas que posiblemente nos ven como que nosotros somos una amenaza? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues mira cómo lo expresa Rosaida Butterfield, que ya mismo vamos a tener la oportunidad de ver un video hermoso de ella. Y ella dice de esta manera, esto es un escrito hermoso, vamos a leer algunos escritos de ella. Ella dice: seamos realistas, nos hemos convertido en invitados no deseados en este mundo post-cristiano. Nuestros hijos andan en patinetas en barrios donde el cristianismo conservador es menospreciado, denunciado como irrelevante, irracional, discriminatorio y peligroso. Los nuevos guardianes de esta cultura declaran que el mensaje cristiano es un discurso de odio. Las viejas reglas ya no aplican. El lenguaje y la lógica ha cambiado casi de la noche a la mañana. Qué palabras más reales, ¿verdad? Estas que está diciendo Rosaida. Porque verdaderamente esa es la cultura que nosotros estamos viviendo. Así que si tú eres un creyente dentro de este mundo o dentro de Puerto Rico y te has sentido de una manera en la cual tú dices: contra, yo me siento que no necesariamente puedo hablar de Jesús como a mí me gustaría, déjame decirte una cosa: no estás solo. Dile a la persona que está a tu lado: no estás solo, díselo. No estás solo. Yo creo que todos como creyentes estamos viviendo eso. Pero entonces la pregunta sería: ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos invitar a las personas a experimentar la vida en abundancia que Jesús ofrece en medio de nuestra realidad cultural? Pues la realidad es que nosotros tenemos dos opciones. Hoy vamos a hablar de dos opciones. Obviamente, una de las opciones que tenemos es no compartir nuestra vida en Cristo con nadie. Que convirtamos nuestras casas en castillos y que nos mantengamos seguros y aislados de esa cultura hostil y que abandonemos la idea de ser discípulos de Jesús. Tú puedes tener esa opción, tú puedes decidir por esa opción, pero hoy vamos a hablar de una opción
que es la que nosotros deseamos que tú apliques en tu vida. Hoy vamos a hablar de una opción que es la que nosotros entendemos que debemos tomar, y es que juntos podamos rescatar una práctica olvidada que tiene su origen en la vida misma de Jesús. Entonces, para hablar un poquito más acerca de esta práctica, yo te voy a pedir que tú vayas conmigo a Lucas capítulo 19 y vamos a leer algunos versos y vamos a hablar un poco acerca de la historia de Zaqueo. Yo sé que nosotros hemos hablado muchísimo de la historia de Zaqueo, pero hoy lo vamos a hablar desde una perspectiva diferente. O sea que acompáñenme a leer la historia de Zaqueo. Dice de la siguiente manera, Lucas 19 capítulo 1 dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, porque él era de baja estatura. Pero por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol de sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ahora bien, luego de leer este relato, la pregunta sería: ¿qué podemos ver a través de los relatos de la vida de Jesús? Pues mira, de forma simple podemos ver que Jesús siempre se acercó a los que se sentían lejos y perdidos. El target de Jesús siempre fue los que se sentían lejos y perdidos. Pero para que nosotros podamos rescatar esta práctica, ¿verdad? Que es de esta invitación que nos hace Jesús. Déjame decirte una cosa, familia, y es que esto puede ser una invitación que Jesús hoy te está haciendo destructiva y peligrosa. Y una invitación disruptiva es una invitación que rompe con nuestra cultura, que rompe por completo con lo que posiblemente hoy tú estás acostumbrado a vivir. Y posiblemente nosotros escuchamos la historia de Zaqueo y la vemos desde una perspectiva un poquito funny. ¿Por qué? Porque nos enseñaron desde chiquitos a que cantábamos: Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. Y yo no me sé la otra parte de la canción porque yo desde chiquito no iba a la iglesia. Pero la vemos desde un punto de vista: como él era chiquito, pues mira, esta historia es funny. Pero yo quiero que tú sepas que esta historia era mucho más seria de lo que tú piensas. Y nosotros lo hemos hablado aquí, pero en otras ocasiones. Pero la realidad es que Zaqueo no solamente era recaudador de impuestos, sino que Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos. Y lo que sucedía en aquel momento, ¿verdad? Algunos de ustedes posiblemente conocen esto. Era que Roma le daba la autoridad a los recaudadores de impuestos para que ellos pudieran obviamente cobrar, y no solo eso, sino que ellos también tenían la autoridad para poner por encima de ese por ciento que posiblemente Roma había puesto. O sea, ¿qué es lo que significa esto? Que si posiblemente tú tenías un 100% de tu salario y Roma decía: no, es que tú me tienes que dar un 40%, el recaudador de impuestos podía ir donde ti y decirte: no, es que tú vas a pagar ahora un 60%. Yo quiero que tú pagues un 60%, pero tú sabías que lo que verdaderamente estaba cobrando Roma era un 40%, y tú decías: no, pero porque tú estás haciendo eso. O sea que los recaudadores de impuestos eran bien repudiados, eran bien odiados. Y tú podías decirle: pero ¿por qué tú me estás cobrando eso? ¿Por qué tú me estás cobrando de más? Y fácil, el recaudador de impuestos decía: pues como tú me estás diciendo eso, no me vas a pagar un 60%, ahora me vas a pagar un 70%. Y si tú tienes algún problema, habla con el pana mío que está atrás aquí, que tiene una espada. Y él te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Obviamente, pues qué era lo que pasaba. Si tú te negabas, te podían matar. O sea que tú podemos ir entendiendo, ¿verdad? Cuán repudiado era Zaqueo. Si pudiéramos verlo desde el punto de vista de en qué nivel de repudiado estaba Zaqueo, al final de la lista estaban los recaudadores de impuestos, y debajo de los recaudadores de impuestos estaban los trabajadores sexuales y estaban los pedófilos. Debajo, o sea que él estaba en la última escala de las personas que eran repudiadas en toda esa área, ¿verdad? De cuando vivía Jesús. Entonces, posiblemente yo te hablo de esto y a lo mejor tú posiblemente no necesariamente lo puedes entender, pero yo quiero explicarte un poco más cuán repudiado era Zaqueo, porque esto era como si Jesús se hubiera ido a cenar con un terrorista.
Y no solamente con un terrorista, sino que se hubiera ido a cenar con una persona que a varios días anteriores había matado a un montón de cristianos en una aldea cercana. Y que no solo eso, sino que él constantemente estuviera cenando con pedófilos, que estuviera cenando con racistas. Entonces yo te pregunto, si hoy tuvieras a un Jesús aquí personificado, y tú ves que él constantemente se pasa con pedófilos, y va a comer en casa de pedófilos, y va a comer en casa de racistas, y va a comer en casa de personas que venden, que tienen este proceso de lo que es la trata humana, ¿cómo tú te sentirías? ¿Te sentirías seguro con ese Jesús? ¿Cómo tú te sentirías? ¿Te sentirías asustado? ¿Te sentirías molesto? Mira, yo soy pastor hace aproximadamente 7 años aquí en nuestra comunidad en Mar Azul. Y yo quiero que ustedes sepan una cosa. A lo largo de mi vida ministerial, yo he recibido llamadas en donde hay personas que deciden llamarme para decirme qué cosas yo debo hacer o qué cosas yo no debía haber hecho. Eso me ha pasado en algunos momentos. Imagínense ustedes las cosas que hacía Jesús, que en aquel momento decide irse a comer con una persona que era bien repudiada, que estaba a lo último de la lista. Imagínense ustedes cuántas personas posiblemente se le acercaron. Yo me imagino muchas personas diciendo, pero Jesús, ¿qué tú haces? ¿Tú estás loco? Pero tú estás loco, ¿qué tú estás haciendo? Pues si esta gente son nuestros enemigos, tú no te das cuenta que ese tipo viene y no es nuestro hermano. Este tipo lo que hace es cobrarnos impuestos por encima y tú te estás yendo a comer con él. Y no solo eso, sino que sales de la casa y lo perdonaste. ¿Pero qué es eso? O sea que lo que sucedía en aquel momento, yo quiero que ustedes sepan que fue un escándalo. Fue un escándalo, un verdadero escándalo que Jesús se sentara a comer con un recaudador de impuestos. Todo esto, ¿verdad? Era porque Zaqueo era una persona bien repudiada. Otra cosa importante, ¿verdad? Era para lo que significaba para los judíos quedarse en la casa de alguien y sentarse a comer con alguien. Ok, mira, todo esto sucedía en esta cultura porque sentarse a comer en aquel momento era más un acto de exclusión que de inclusión. Y te quiero explicar esto. Porque la historia detrás fue que 400 años antes de Jesús, Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y cuando eso pasó, el templo judío, que era el centro de la fe judía, desaparece. Entonces, y por eso los sacerdotes habían dejado de ofrecer su oficio. Así que tú te imaginas que tú fueras, ¿verdad?, un sacerdote o que tú fueras un judío, pero no pudieras practicar tu fe. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Entonces, como ellos no podían ofrecer su oficio, porque obviamente el templo se les había quitado, ellos lo que hicieron fue que reinventaron o reformaron el judaísmo debido al cautiverio. Y básicamente esta fue la fórmula que ellos llegaron. O sea que como ya ellos no podían ofrecer sus sacrificios o predicar su fe como ellos lo hacían, pues ellos dijeron, pues nosotros lo vamos a hacer dentro de las casas. Y mira lo que ellos hicieron. Ellos establecieron que tu casa era el nuevo templo. Eso fue lo primero que establecieron. O sea que no podemos hablar y predicar nuestra fe afuera, pues porque ellos estaban en cautiverio. Pues tu casa va a ser el nuevo templo y la mesa de comer va a ser tu nuevo altar. Y no solo eso, sino que el padre de la casa era el nuevo sacerdote. Así ellos lo establecieron. Y que los alimentos eran el nuevo sacrificio. Ellos tenían estas reglas establecidas de que ningún judío podía comer con ningún gentil. Sin embargo, esto fue lo que vino a hacer Jesús. Ellos establecieron estas reglas. No, es que si tú eres judío, tú no, porque es que tu mesa es sagrada. Tú no puedes ni sentarte con nadie a comer, ni tampoco puedes invitar a nadie a tu casa que no esté dentro de la cultura judía y que tú sepas que no peque, que no tenga pecado. Entonces, ahí es que los fariseos hacen su entrada a la historia. Tú sabes que hablamos muchísimo sobre los fariseos. Y básicamente lo que hacen es que ellos establecen, ok, lo que nos llevó a nosotros al cautiverio fue que nosotros estábamos pecando. Pues entonces lo que nos va a sacar del cautiverio a nosotros, que es que dejemos de pecar, cero pecado. Es por eso que cuando tú lees acerca de los fariseos, podemos notar que ellos tenían 613 leyes, 613 mandamientos. Porque recuerdan que ellos pensaban que estaban en cautiverio. Así que si tú conocías algo sobre los mandamientos o sobre el proceso de la comida, es importante que tú supieras, si tú eras judío, que tú no podías comer con ningún gentil. Los gentiles ni los pecadores podían entrar a tu casa, y no tan solo eso, sino que nadie que tuviera ningún tipo de necesidad especial tampoco podía entrar a tu casa. Ni los pecadores, ni los cobradores de impuestos, nadie que no fuera judío, que siguiera la ley, podía entrar a tu casa.
Es por eso, ¿verdad? Como te dije ahorita, que la decisión de Jesús fue un escándalo. Esto fue un escándalo, que él le dijera, Zaqueo, baja de ahí. Fue un escándalo por completo. Mira, hay un escritor cristiano llamado Escocés Barchi, que él lo dice de esta forma. Mira lo que él dice sobre esto, sobre la importancia de la mesa. Él dice, sería difícil sobreestimar la importancia de la mesa para las culturas de la cena mediterránea en el primer siglo de nuestra era. Las comidas eran mucho más que ocasiones para que las personas consumieran alimentos. Mira lo que él dice. Ser recibido en una mesa con el propósito de comer con otra persona se había convertido en una ceremonia ricamente simbólica de amistad, intimidad y unidad. Por otro lado, cuando las personas estaban separadas, una invitación a comer abría el camino a la reconciliación. Familia, es por eso que para Jesús las comidas no eran para excluir, sino para dar la bienvenida. Las comidas para Jesús eran para abrazar a las personas, las comidas para Jesús eran para tener la oportunidad de acercarse a esa gente, de conocer sus vidas, de presentarse el evangelio, de presentarse, ¿verdad? Presentar el reino de Dios. Esto no era una forma para mantener a las personas fuera, sino para invitarlas a que ellas pudieran acercarse. Y no solo en la historia de Zaqueo nosotros nos ayuda a entender esto, sino que a través de la Biblia, ¿verdad? A través de diferentes libros nos habla de las muchas veces que Jesús, cuando iba a hablar con una persona, hubieron muchas personas que comenzaron a creer en Él. Cuando Él, ¿qué hacía? Cuando Él comía con ellos. Inclusive, mira lo que nos dice Lucas, capítulo 7, verso 34, nos dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho. Y dice, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. ¿Y por qué esto? Porque la realidad era que la misión de Jesús era acercar a las personas a Dios y su método era invitarlos a comer. El método de hospitalidad de Jesús era invitar a comer a las personas, era abrir su vida por completo para que las personas pudieran conocerlo. Tanto así que se ganó la reputación, ¿verdad?, de un glotón y de un borracho. Y mira, tan solamente en el Evangelio de Lucas hay más de 50 referencias que nos hablan de Jesús y la comida. Pero déjame decirte que en Mateo hay más de 90 referencias que nos hablan de Jesús y la comida. O sea que donde quiera que había comida y había un party, ahí estaba Jesús. Mira, en Mateo 2 nos habla que Jesús fue nacido en un comedero de animales, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. En Mateo 5 nos habla de que él estaba cenando en la casa de Leví con otros recaudadores de impuestos. Mateo 7 nos habla de la cena en la casa de Simón el fariseo. En Mateo 9 nos habla de la alimentación de los 5,000. Tiene que ver obviamente con comida. En Mateo 10 nos habla de la cena en la casa de Marta y María. En Mateo 11 nos habla de Jesús cuando cena con los fariseos. En Mateo 14 dice, cuando hagas una fiesta invita a los pobres. Obviamente esto es completamente alrededor de la mesa. Tenemos la historia del hijo pródigo, que cuando llega el papá le dice, no, ahora vamos a hacer una fiesta y vas a matar el mejor cabrito. Y obviamente eso tiene que ver con una cena. Jesús, eso fue una parábola de las que dijo Jesús. La última cena que está en Mateo 22 y en Mateo 34 los discípulos cuando van camino a Emaús, ¿verdad? Cuando él resucita, él se le presenta a dos de los discípulos y va camino a Emaús y dice la palabra de cuando llegan a un lugar específico, cuando él parte el pan, o sea que también estaban comiendo. O sea que aún luego Jesús, después de resucitar, también parte el pan y ellos se dan cuenta que ese era Jesús. Entonces, mira, hay un autor que se llama Robert Caris y él dice algo que a mí me fascina, él dice algo que a mí me llega de una manera bien hermosa. Mira, porque él no está, ya estábamos hablando del libro de Mateo, pero él nos habla de Lucas. Él nos dice, entonces también en el Evangelio de Lucas encontramos a Jesús ya sea yendo hacia una comida o disfrutando de una comida o saliendo de una comida. O sea que todo lo de Jesús tenía que ver con comida. Él se sentaba a comer con las personas. Y para mí esto es hermoso, familia. ¿Por qué? Porque yo quiero imitar a Jesús. Y cuando yo me pongo a mirar, yo digo, ok, Señor, ¿cuál es mi nivel real de hospitalidad? ¿Cuál es mi nivel real de hospitalidad? Y yo tengo que admitirte que, aunque yo soy una persona que yo pienso que yo soy caluroso, que yo pienso que yo abrazo a la gente, que yo pienso que estoy ahí, yo creo que a mí me falta crecer en ese aspecto. Yo necesito ser más hospitalario. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Jesús por medio de esto? Pues Jesús no solamente estaba mostrando, viendo y predicando el mensaje de la disponibilidad, sino que nos los estaba modelando. Él nos estaba modelando esto que posiblemente para aquellos que
¿verdad? Del Nuevo Testamento, ellos le llamaron hospitalidad. Ellos dijeron, no, esto es hospitalidad. Y aquí es justo, ¿verdad? Donde yo quiero que nosotros vamos a ir recogiendo para ir terminando este mensaje. Porque aquí en Mar Azul nosotros creemos que practicar la hospitalidad es el nivel más básico de las cosas que nosotros podemos hacer para, ¿verdad? Para nosotros caminar en pos de la misión que Jesús tiene con nosotros. Y hoy por primera vez en nuestra comunidad, nosotros vamos a adoptar el término de hospitalidad radical como una práctica o una disciplina espiritual en nuestra comunidad. Y yo no sé si tú lo sabías, pero las disciplinas personales o las disciplinas espirituales en nuestra comunidad son obviamente la oración. Número 2 es que podamos buscar en la Biblia. La Biblia es una disciplina espiritual. Número 3, el ayuno. Número 4 también está por ahí el sacar tiempo a solas. Entonces hoy nosotros vamos a adoptar este término de lo que es hospitalidad radical como una disciplina espiritual en medio de nuestra comunidad. Miren, familia, en el Nuevo Testamento a nosotros los discípulos de Jesús se nos invita a vivir expresando eso que Jesús llama, ¿verdad?, la hospitalidad radical. Y mira qué hermoso lo que es la palabra hospitalidad en el idioma, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, en el original. La palabra significa filosenia. Hospitalidad significa filosenia. Entonces vamos a traducir esto un poquito. Filo significa amor. Filo significa amor y senia significa extraño. O sea que estamos hablando de que su significado es, filosenia significa amor hacia el extraño. Amor hacia el extraño, amor hacia el inmigrante, amor hacia el marginado, amor hacia el invitado, amor hacia el que nadie quiere. Eso es lo que significa amor hacia el extraño, amor hacia aquel que tú no conoces. Amor hacia esa persona que posiblemente conoces poco, pero tú te das cuenta que no necesariamente es como tú. Eso es lo que significa filosenia. Eso es lo que significa hospitalidad, ¿verdad? Y nuestro pastor Jonathan Ocasio lo expresa de una forma bien hermosa. Mira este quote que él pone aquí, que hermoso. Y él dice, la hospitalidad, miren esto que hermoso. Antes de ser algo que uno hace, es algo que uno es. ¡Wow! ¡Qué cosa más hermosa! La hospitalidad antes de ser algo que uno hace es algo que uno es. Porque la realidad es que tú no puedes producir lo que tú no eres. Entonces posiblemente muchos de nosotros hoy están siendo retados. Y hoy Dios te está diciendo, ok, yo quiero que tú practiques más la hospitalidad. Pero tú dices, caramba, pero es que es que no me sale. Pues hoy es un buen día para que tú le digas al Señor, Señor, yo quiero que tú pongas en mi vida y en mi corazón hospitalidad. Yo quiero ser hospitalario. Yo quiero ser una persona que viva con los brazos abiertos para que la gente pueda entrar directamente a mi vida. Que yo no viva cerrado de acuerdo a lo que me dice esta cultura. Porque esta cultura lo que nos expresa constantemente es que nos metamos detrás de una computadora y que nuestros teléfonos son nuestros mejores amigos. Y ahí estamos nosotros, mira, ¡bang! Hay unos memes, yo no sé si tú los has visto, los memes, que salen, que todo el mundo está ahí, ¡bang! Un montón de gente en la familia y todo el mundo está metido en el celular. Pues, si nos ponemos a mirar, la cultura de Jesús fue una cultura hospitalaria. Y hoy Él nos está invitando a que seamos hospitalarios, porque la realidad es que la hospitalidad es una inclinación, es una postura del corazón que luego se expresa de forma tangible en acciones. Pero mira lo que nos dice Pablo en Romanos, capítulo 12, nos dice, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Esto es Pablo. Y la palabra practiquen, ¿verdad?, usada aquí en el idioma original, cargaba la idea de ser intencionales o esforzarse por mostrar algo. Pero también Pedro nos expresa y nos dice algo más o menos peculiar, más o menos parecido. Nos dice en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 8, nos dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. También Pablo una vez más nos dice en Hebreos capítulo 13, versos 1 y 2, nos dice, sigan amándose unos a otros fraternalmente, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Fíjate qué hermoso. Sin saberlo, hospedaron ángeles. A mí me gustaría que nosotros pudiéramos ver un video. Este es un testimonio. Ella se llama Rosaria Butterfield, y ella nos habla de este sentido de cómo la hospitalidad impactó de forma especial su vida. Vamos a ver el video y luego continuamos con el mensaje. We live at this time where so many Christian ideas are understood as hate speech.
after the Obergefell decision legalized gay marriage, that put the gospel on a collision course with the new law of the land. And I think many Christians have been struggling with, well, how do I speak? What do I do? How do I move forward? Home is a vital place to invite your neighbors in, to have some heartfelt conversations. We can love our children together. We can let some things slide, even though the world we live in would say that we're supposed to be enemies. To me, hospitality is the ground zero of the Christian faith. I was raised in an Italian family. There were some issues in my house that made it almost impossible to have people in. So hospitality didn't really become endemic to my life until I had set up a home of my own. I was a professor at Syracuse. I lived as an out lesbian feminist in New York. In our LGBTQ community, somebody's home was open every night of the week. And there was never a question, where will I go if I need help? Because the community itself is organic and fluid, and that was how we dealt with crises. After I wrote my tenure book, I really wanted to write a book that was on my heart. Why is the religious right such a hateful community? And why do they hate people like me? I was on a war against two things, patriarchy and stupid. So I was really curious to know why relatively decent people would use the Bible in such a hateful way. So I wrote an editorial, and it brought all kinds of attention my way, which I didn't really expect. But one of the things it brought my way was a letter from Ken Smith, the pastor of the Syracuse Reformed Presbyterian Church. When Ken and his wife Floy invited me to dinner, I was happy. I thought of Ken as my unpaid research assistant. And they were fine with the fact that I wanted to read the Bible to critique it. That began a research journey that changed my life. But it wasn't research that changed my life. In Ken and Floy's home, the way that they practiced hospitality became a living, breathing example of the theology that they were teaching. After my first dinner at Ken and Floy's house, Ken gave me a big hug, Floy gave me a big hug and a kiss on the cheek. We said, we'll catch up next week. This was fun. Can't wait to do it again. They did not share the gospel with me, and they did not invite me to church. And that was so wonderful, because what it showed to me was that they didn't see me as a project. They actually saw me as a neighbor. Now, I didn't step foot in the church for 2 years, but every week I was in their home. And every week it was clear that pretty much anything could go. We could ask anything. Ken and Floy were fine. And that process of dialogue and table fellowship was compelling. It was deeply compelling. I did not come to faith because I stopped feeling like a lesbian. It's not that I got all of my worldview issues just completely cemented with a happy Christian evangelism, not at all. I came to faith because I became convicted that Jesus is who he says he is. Ephesians 4:29 is our watchword, that we are to impart grace to the hearer. I might not agree with everything that you hold to be near and dear, but because we are neighbors, I don't have to say everything that's on my heart. And you don't have to say everything that's on your heart right now. We can put some of our worldview issues aside. And over years of this, the gospel takes on a momentum that is compelling to people. I think we need to give each other the reminder that it's God who saves. It's not about certainly us being perfect or our words being perfect, but show up we must in the lives of unbelievers.
What comes naturally to me and what comes naturally to you is to hang out with people who are like us. People who can maybe finish our sentences, people who don't scare us. But hospitality, biblically speaking, takes strangers and makes them neighbors, and takes neighbors and makes them family of God. It's a great joy to see the gospel bring people together who are supposed to be enemies. And it's a great joy to know that God never gets the address wrong. And if your neighbors aren't people you know yet, there's a blessing waiting for you. Sí, aquí estoy. Fíjate qué hermoso este video, porque ella establece y ella dice que ella pensaba o ella piensa que la comunidad LGTBQ era más hospitalaria que la misma iglesia. Y esto yo creo que tiene que ser un reto para nosotros. Esto es un gran reto para nosotros porque la realidad es que nosotros tenemos una herencia hermosa dada por Dios. Y es una herencia de ser hospitalario. Entonces que nos digan a nosotros que en cualquier otra cultura son más hospitalarios que nosotros, yo creo que esto nos puede llevar a nosotros, o nos debe llevar a nosotros verdaderamente a sopesar nuestro corazón. Hay otro escrito que ella escribe, ¿verdad?, que se llama Hospitalidad Radicalmente Ordinaria. Y mira lo que ella dice, quienes la viven convierten extraños en vecinos y a los vecinos en la familia de Dios. Ella hablaba un poquito de eso hoy ahí, en el video. Retroceden ante la idea de reducir a una persona a una categoría o a una etiqueta. Ver la imagen de Dios reflejada en los ojos de cada ser humano en la tierra. Aquellos que viven una hospitalidad radicalmente ordinaria ven sus hogares no como suyos en absoluto, sino como un regalo de Dios para el avance de su reino. Abren puertas, buscan a los desfavorecidos y saben que el Evangelio pide las llaves de sus casas. Yo no sé si para ti esto es retante, pero para mí lo es. Porque esto me está invitando verdaderamente a ser radicalmente hospitalario. En una cultura en donde constantemente se nos está enseñando a ensimismarnos, constantemente se nos está enseñando a que nos aislemos. Mira lo que dice Simon Cary Holt. Él es un chef australiano que se convirtió en teólogo. Y él dice, es bueno recordar que la mesa es un lugar muy común, un lugar tan rutinario y cotidiano que fácilmente se pasa por alto como un lugar de ministerio. En su base, la hospitalidad consiste en proporcionar un espacio para que se mueva el Espíritu de Dios. Poner la mesa, cocinar, lavar los platos, es el ministerio de la facilitación. Proporcionar un contexto en el que las personas se sientan amadas y bienvenidas y donde el Espíritu de Dios pueda obrar en sus vidas. Dice, la hospitalidad es un negocio muy ordinario, pero en su cotidianidad está su verdadero valor. Sea como sea, su propia mesa es un lugar sagrado. Y yo quiero añadirle un poquito a eso. Tu mesa es un lugar sagrado. Tu mesa es un lugar en donde personas pueden conocer a Jesús. Ahora bien, la verdad es que la hospitalidad de la que nosotros hoy estamos hablando no es lo mismo que entretenimiento, porque lo que sucede es que lo que viene a nuestra mente automáticamente hablamos de hospitalidad, puede ser la imagen de algo bien difícil de hacer. Y tú dices, espérate, Gino, tú me estás diciendo a mí que yo tengo que abrir mi casa a personas desconocidas, a personas que yo no sé quiénes son, que yo no sé las costumbres que tienen. Pues es importante que sepas que esa no es la versión de hospitalidad que nos enseña el Evangelio. Inclusive, la mayoría de nosotros no podríamos desarrollar este tipo de hospitalidad, como por ejemplo, ¿cómo pudiera un universitario ofrecer este tipo de hospitalidad? Por eso es importante entender que la hospitalidad, hay una diferencia entre lo que es entretenimiento y lo que es hospitalidad, porque el entretenimiento es exclusión, es invitar a las personas que son igual que tú, que piensan igual que tú, y que posiblemente visten igual que tú y que posiblemente a ti te gusta estar con ellos. Excluyes a las personas que no piensan como tú y incluyes a los que sí piensan como tú. Pero eso es lo que, ¿verdad?, lo que nosotros llamamos entretenimiento. Tú te entretienes con personas que a ti te gusta pasar tiempo con ellos, pero la hospitalidad es diferente. Porque la hospitalidad es que tú actúes, la hospitalidad es servicio, la hospitalidad es inclusión, la hospitalidad es en donde el anfitrión borra las líneas que nos dividen y se convierte en una persona generosa.
Y mira cómo lo explica Jesús. Esto está en Lucas capítulo 14, verso 12. Él dice, también dijo Jesús a los que lo habían invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. ¿Ven lo que hizo Jesús, familia? Él nos enseñó que la hospitalidad tiene que practicarse con personas que posiblemente tú no conoces. Su corazón era que tú pudieras abrir las puertas de tu vida a que otras personas pudieran conocerte para que tú pudieras presentarle el evangelio. Entonces, posiblemente hoy tú eres una de esas personas que está aquí. Yo quiero ir cerrando este mensaje de forma simple. Y tú me estás diciendo, caramba, Gino, tú me estás retando hoy, yo no sé ni cómo yo voy a hacer esto. Pero es algo bien importante que yo quiero que tú te lleves en tu mente y en tu corazón. Porque posiblemente tú estás pensando de antemano, solamente no, es que tengo que invitar a personas a mi casa. Pero yo quiero que tú sepas una cosa. Aquel que te está enseñando sobre lo que es la hospitalidad, que es el mismo Jesús que acabamos de leer, que tenemos un montón de versos que nos hablan sobre Jesús y la comida, no tenía una casa donde estar, sino que era el hospitalario en todos los aspectos de su vida. Y tú puedes ser hospitalario también. ¿Cómo? Con un café. De momento está una persona en un coffee shop y tú dices, no, si es que yo te pagué un café, ¿qué tal si hablamos? ¿Qué tal si nos conocemos y comienzas a abrir las puertas de tu vida y de tu corazón? Y eso va a ir poniendo semillas en tu mente y en tu vida para que tú puedas ir creando lo que es la hospitalidad en tu corazón y así puedas ir abriendo más las puertas de tu vida y de tu casa. ¿Qué tal si te pones de pie, iglesia? Y yo terminé. Qué privilegio compartir este mensaje. Yo amo los mensajes que me retan a mí primero. Y este mensaje me reta a mí primero, pero qué privilegio poder predicar este mensaje. Y posiblemente tú, dentro de que yo he estado hablando de esto, puede ser que tú tengas un montón de excusas en la mente. Hacho, que yo no puedo llevar a la gente para casa por esto, por aquello. Hacho, pero es que a veces no me da para el café mío, que voy a pagar yo un café a otra persona. ¿Cómo yo voy a ser hospitalario si yo no tengo? ¿Qué tal si en medio de esos retos que posiblemente pones tú mismo en tu mente, le pides a Dios que te dé el privilegio de abrir tu corazón para que tú digas, ok, Señor, yo quiero ser una persona hospitalaria. Dame los recursos, abre mi corazón, trabaja en medio de mí porque yo quiero que muchas personas lleguen a tus pies. O posiblemente tú eres una de esas personas que está aquí, a lo mejor estás aquí por primera vez. Y este mensaje lo que te está invitando es a que tú puedas entender que dentro de esa mesa que nosotros hemos estado hablando también hay un espacio para ti. Tal vez llevas algún tiempo en la iglesia y estás siendo retado, pero tal vez llegaste hoy por primera vez y necesitas oración. O necesitas que Dios hable a tu vida de forma especial. O necesitas que alguien te haga entender que hay un espacio en la mesa para ti en donde hay manjares de comida. Y no de comida física, sino de comida espiritual que va a llenar y va a saciar tu vida. En medio de tus procesos, en medio de tus depresiones, en medio de tus circunstancias, en medio de tus adicciones. Hay alguien que te dice, siéntate aquí a la mesa. Independientemente tú te sientas con una persona que tienes algún tipo de impedimento, yo te abro las puertas de mi vida para que tú entres y yo voy a cenar contigo. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si oramos y nos presentamos ante Dios y le decimos, Señor, yo quiero ser más hospitalario? Pero si estás aquí por primera vez, le dices, Señor, yo quiero abrir mi corazón a ti. Amén. Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia agradecidos. Estamos más que felices porque sabemos que tú estás aquí. Tú has estado retando nuestra vida de forma especial hoy, Señor, aquí. Y hoy en el nombre de Jesús yo te presento a cada una de las vidas que están aquí, que posiblemente están siendo retados con este mensaje. Hoy, Dios de misericordia, Rey de reyes y Señores, Señores, tú nos retas, Señora, que nosotros no solamente podamos abrir posiblemente esas puertas de nuestra casa en donde está esa mesa sagrada, sino que podamos abrir las puertas de nuestra vida y las puertas de nuestro corazón para que Dios de misericordia, Rey de reyes y Señores, Señores, personas entren y puedan conocer del amor de Jesús como le pasó a Rosaira, Señor.
que ella nos habla, maestro, que estuvo 2 años, Señor, antes de pisar la iglesia, Señor, pero que siempre ese lugar estaba en donde esas personas le abrían las puertas de su casa y en esa mesa sagrada tú estabas y cosas poderosas ocurrieron en su vida. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, también te presento de forma especial cada una de aquellas personas que posiblemente están en este lugar, que posiblemente están deseosos de pasar aquí corriendo. Yo te pido, Rey de Reyes, que seas tú tocando sus corazones. Hoy tú le dices que tú tienes un espacio a la mesa para cada uno de ellos, en donde tu presencia los sana, los restaura, los purifica, los renueva, los vivifica, los llena en medio de ese vacío que posiblemente pueden sentir. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Qué tal si le das un...